Bendiciones una vez más. Estamos aquí de vuelta para que podamos considerar una porción de las Escrituras que espero que sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Lo que vamos a compartir hoy es aplicable en el área laboral, es aplicable para inicio de nuevas relaciones, es aplicable para cuando aquella persona que está pensando en cambiarse de un lugar donde vive para aquella congregación. Es aplicable en muchas áreas de nuestra vida porque tiene que ver con el cambio. Y el ser humano, por lo general, siempre sufrimos o atravesamos cambios. Así que este mensaje o este pequeño pensamiento es aplicable a diferentes áreas de nuestras vidas. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Espero que seas edificado, edificada y que la palabra de Dios produzca los frutos necesarios en tu vida, así como lo viene haciendo en mi vida. Voy a leer para ti en el libro de Josué. Josué capítulo 3. Amo la palabra. La palabra de Dios es especial, es espectacular. Y leo para ti Josué capítulo 3, verso 7 y algunos versículos más, pero luego lo puedes leer con calma, todo el capítulo 3, si tienes a bien hacerlo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y como bien te dije al inicio, luego lo puedes leer con calma en casa. ¿De qué queremos hablar en esta ocasión? Queremos hablar acerca de lo que impide que aceptemos los cambios. Mire, hay personas que al momento de cambiar se le hacen muy fácil. Yo me acuerdo cuando nosotros adquirimos esta casa donde vivimos, ya 13 años de estar viviendo aquí, gracias a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros. Los primeros días en que nosotros nos mudamos, yo lloraba mucho. Yo recuerdo que lloraba porque me acordaba de mi familia, me acordaba de mis hermanos en la fe, me acordaba de todas aquellas personas que de alguna manera u otra representaban algo importante para mí, igual lo siguen representando hoy. Pero mire, mi esposo, él cuando se mudó, oiga, para él eso fue un cambio radical. Recuerdo que yo los fines de semana volvía a donde vivía antes, allá estaba mi mamá, mis hermanos y mi familia, y los fines de semana me iba para allá. Y bueno, la cuestión fue que me costó adaptarme. Ahora, ¿quién me saca de aquí? O sea, al pasar de los años, del tiempo, hace mucho tiempo atrás, ya uno se adaptó, pero en lo personal a mí me costó el adaptarme. Así que de alguna manera u otra puedo entender esto que vemos aquí en cuanto a lo que queremos tocar, de algunas cosas que impiden los cambios. Si bien es cierto, nosotros vemos ahora Moisés, el guía, él fallece. Ya Moisés no está en el escenario. Ahora el que está en el escenario es Josué. Moisés, recordamos, la palabra enseña de que él aún quería entrar y él le decía a Dios: déjame entrar al Jordán, a aquella tierra. Y Dios le permitió verlo, mas sin embargo Dios le dice: no vamos a hablar más de este asunto, no vas, va a ir Josué. Entonces, ¿qué impiden los cambios?
¿Qué es aquello que nos cuesta? Como a mí me costó al inicio el adaptarme al cambio de vivienda, de lugar, de vehículo y todo lo demás. A la luz de la palabra aquí nosotros podemos observar que el plan de Dios era introducir a su pueblo desde el inicio. Mas, sin embargo, Dios inicia con un hombre llamado Moisés y ya Moisés había terminado su misión. Eso no quiere decir que Moisés ya no era importante, que lo que había realizado Moisés había perdido su valor. Todo lo contrario, Moisés había dejado bases suficientemente fuertes para que Josué siguiera hacia adelante. Eso no lo podemos perder de vista. Mas, sin embargo, pensando en esto un poco y en el tema que estamos considerando, ¿qué hace de pronto que nos cueste un poco los cambios? Lo primero que encuentro que es un obstáculo para los cambios es la actitud de apegarnos a los recuerdos del pasado. Cuando nosotros nos apegamos al recuerdo del pasado y aquello que disfrutamos, aquellas cosas que nos hicieron pasar momentos agradables, cuando no estamos dispuestos a soltar aquello, se hace tan difícil que nosotros podamos entrar al cambio, a lo nuevo que Dios quiere para con nuestra vida. Lo digo también por experiencia propia. Le hago la primera pregunta. Al inicio, ¿quién fue el que habló con Moisés? Y me vas a decir que fue Dios, fue Jehová. Mas, sin embargo, la segunda pregunta que tengo que hacerte es, ¿quién habló con Josué? Fue el mismo Dios que habló con Moisés, el que ahora habla con Josué. Y si nosotros miramos en las Escrituras, en Éxodo capítulo 14, verso 1, 2, verso 15, verso 16, verso 21, nosotros vamos a encontrar unos aspectos muy importantes que nos arrojan esta palabra. Y cuando digo apegarse a los recuerdos del pasado, es que debemos de acordarnos, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Faraón venía atrás y Dios dice algo interesante. Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Dios mismo iba a endurecer su corazón. Por eso de pronto hay momentos donde vemos algunas cosas que son como parecidas. Pero el que endurece, la Biblia habla, Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Y en este caso Dios había determinado endurecer el corazón de Faraón para que Faraón persiguiera al pueblo de Israel. Ahora al frente está el mar, atrás viene Faraón y su ejército. Y Dios le dice a Moisés, ¿tú por qué clamas a mí? Toma tu vara, álzala. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés siguió las indicaciones de Dios y vemos cómo el mar se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Mas, sin embargo, en el caso de Josué no fue así. Ahora que ellos van a cruzar Jericó, la pregunta es, ¿usted ve alguna vara por allí en el camino? No se menciona más de vara. Porque Dios ya no se iba a valer de ese método. Porque Él es Dios. No podemos perder de vista que el plano lo lleva Dios. Y Dios determinó que ya no iba a ser por vara. Y Él ahora le dice a Josué, mira, lo vamos a hacer de otra manera. Y es ahora nosotros escuchamos de nuestras autoridades que Dios ha dado instrucciones claras, concretas y comprobables de que producen fruto, porque se den los frutos, se ven. Las personas que han adoptado aquello nuevo que Dios ha dicho, cuesta un poco más. Y es ahí donde está el problema, donde muchos no queremos salir de nuestra zona de confort. Nos conformamos con el estar así, bueno, es que siempre lo hice así, así que este librito nadie me lo cambia, señores. Si usted quiere ver la bendición de Dios y usted quiere ver esa conquista grande que Dios ha determinado, porque la iglesia de esta tierra se va con gloria,
sépalo, se va con gloria. Entonces, pero si usted y yo nos apegamos a los recuerdos del pasado, es que en 1900 lo hacíamos así, es que antes lo hacíamos así, es que siempre me enseñaron a hacerlo así. De verdad que dice mucho. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Y si ya Dios dio un plano de lo que Él iba a hacer, mire, nos conviene someternos a lo que ya el diseño que Dios dio. De lo contrario, nos irá mal, porque haremos las cosas con nuestras fuerzas. En vez de ser de bendición, seremos de maldición. En vez de dar de fruto que bendigan, lo que vamos a ir cometiendo errores tras errores y tras errores y tras errores. ¿Por qué? Porque ya el Rey habló. Hay cosas nuevas que Dios quiere hacer a nivel de nuestras organizaciones. Eso no quiere decir de que Dios está tirando en tierra lo que se ha hecho. Todo lo contrario, es que eso fueron las bases y se necesitaba. Mas, sin embargo, ahora hay un nuevo mover de Dios. Hay cosas nuevas que están diseñadas desde el cielo y que ningún mortal lo va a poder detener. Así que nos conviene a nosotros dejar de apegarnos a los recuerdos del pasado, porque eso va a impedir el cambio glorioso que Dios. Cuando tú estás en una congregación y tú lo ves todo apático y tú lo ves como que algo, y es fácil decir, no, es que las personas no quieren buscar de Dios, la gente tan dura, los muchachos no quieren. No, señores, detengámonos nosotros y preguntemos si nosotros estamos siguiendo el diseño o si nosotros estamos apegados a los recuerdos del pasado. Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que cambia las estrategias, sus principios no, porque nunca cambia, eso no es negociable, más las estrategias divinas sí cambian. Lo segundo que impide los cambios son descansar en los triunfos pasados. Y aquí hemos escuchado muchas personas decir, no, es que yo antes hacía, antes cuando el Señor me dijo hace 20 años, no, eso sirvió hace 20 años atrás. Hoy tú necesitas esa unción fresca. Y mira que el cielo está abierto. Los brazos del Maestro están abiertos. Hay recursos del cielo que están abiertos para que tú y yo podamos disfrutar de triunfos presentes. Los pasados, sirvieron en su momento, pero necesitamos triunfos presentes. Y si no hay triunfos presentes, es bueno que nosotros nos detengamos y preguntemos qué está pasando. Y a ver si es que nosotros estamos permitiendo que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija o nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. O porque la gente dice, señores, el reino de Dios no es porque la gente dice. Si usted no quiere estar en un catedral, si usted no quiere estar en un cuarto, usted no quiere estar en un lugar que nada más sea monumentos y usted quiere disfrutar de la presencia y ver las manifestaciones de Dios, porque las manifestaciones de Dios van más allá del llanto. Hay personas que se detienen y dicen, wow, qué poderoso todo. ¿Por qué? Porque 3 estuvieron lagrimeando, lloraron, se cayeron, se pararon, mas sin embargo, en cuanto a su carácter siguen siendo los mismos, refunfuñones, peleones. Oiga, eso no es el Espíritu de Dios, eso fueron emociones. Señores, mas sin embargo, cuando el Espíritu de Dios toca tu vida, hay un cambio, hay un río que viene de adentro, que fluye. Eso es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, el quedarnos detenidos en los triunfos pasados, eso va a ser un gran obstáculo para que nosotros podamos entrar en el cambio que traerá gloria para estos últimos días. Y nosotros lo podemos ver en el Éxodo 14. Dios le dijo a Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En Éxodo 14:25, ahí vemos cómo Dios pelea por su pueblo. Eso lo vemos, cómo le sacaban las ruedas. Y ahí sabemos que había movimientos angelicales, sacaban las ruedas de los carruajes y todo lo demás. Ahí hubo intervención divina. Ahora, en el caso de Josué, porque acuérdense, con Moisés, ellos iban huyendo, iban corriendo, iban en avanzada. Mas no fue así en el caso de Josué. En Josué capítulo 6, en el verso 7, nosotros lo vemos, capítulo 6, verso 16, verso 20.
Nosotros vemos ahora que Dios le dice a Josué, ¿sabe qué? Ustedes van a darle la vuelta. Ustedes van a caminar. Ustedes no van a hacer nada. Van a darle la vuelta. Punto. Y tú vas a seguir mis indicaciones y tú vas a dar la vuelta. A Moisés, Dios no le dijo eso. Mas, sin embargo, aquí hay profundidades. Eso dice bastante. ¿Por qué? Porque de pronto queremos hacerlo al estilo de Moisés, señores. Tengo un poco de calor. Queremos hacerlo al estilo de Moisés. Y ya Moisés pasó. Permitamos que el Espíritu de Dios nos dé el diseño. Y veremos los éxitos. Y veremos una iglesia de fuego. Y veremos una iglesia en crecimiento. Y veremos una iglesia en avanzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos detuvimos en los triunfos pasados. Es que antes orábamos así. Es que antes hacíamos así. No, ahora, ¿qué estamos haciendo hoy? Porque hay cambios de Dios que son de poder para nuestra vida y nuestras generaciones. Lo tercero y último, que impiden los cambios, es el querer limitarse a lo que Moisés hacía, estando ahora un Josué. No, es que en el trabajo donde yo trabajaba, valga la redundancia, el jefe me enseñó a hacerlo así. Así que si usted quiere que yo lo haga aquí, en esta nueva compañía, si no de esta manera, usted perdone, pero yo no lo puedo hacer. Error. Parejas que se casan, ahora están en una nueva familia. Y estando en una nueva familia, es que mi mamá me cocinaba así. Es que mi papá me hacía así. Es que mis hermanos me hacían. Señores, eso es Moisés viejo. Y ese Moisés pasó. Ahora estás en la era de Josué. Entonces, el querer limitarse a lo que Moisés hacía, decía, eso es un terrible limitante para que nosotros entremos en ese cambio poderoso que Dios tiene para estas generaciones. O si no, seremos luego como ese árbol que se va secando, ¿sabes? Que lentamente va perdiendo su esencia. Y cuando algo comienza a secarse, es fácil criticar a los otros que van avanzando. Esa es una señal cuando una persona está secándose. Porque el avance de otro, ella no lo puede disfrutar. Y eso es peligroso y hay que detenernos. Y tenemos que evaluarnos. A ver qué tanto yo disfruto el avance y la conquista del otro hermano, de la otra hermana, si al fin y al cabo lo están haciendo para la gloria de Dios, al Dios al cual nosotros decimos que servimos. Mas sin embargo no podemos alegrarnos, no podemos celebrar. Entonces eso es señal de que hay algo dentro de nosotros al cual tenemos que prestar atención. Así que finalmente, si tú y yo somos de los que estamos orando a Dios para aquello nuevo que Él tiene para estos últimos días, ser parte de eso, porque Dios no hace excepción de personas, pero no olvidemos nunca que en el reino de Dios las cosas no se hacen a nuestra manera. Las cosas no se hacen de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Dios, en medio de las situaciones, Él permite que veamos por dónde es que se van moviendo las nubes. Y tenemos como el pueblo de Israel que hacía, cuando la nube se detenía había que detenerse. Y cuando la nube avanzaba había que avanzar. Entonces nosotros necesitamos tener bien en cuenta en esto. Si yo quiero lo nuevo de Dios para mi vida, yo debo de despojarme de estas tres cosas. ¿Qué tres cosas? Apegarme a los recuerdos del pasado. Descansar en los triunfos pasados. Y esperar de un Josué lo que hacía un Moisés. Así que espero que esto te bendiga en tu casa, en tu trabajo, aquellas nuevas familias que están empezando a surgir, aquellos que han cambiado su lugar de estudio. No, es que mis profesores antes, el profesor de matemáticas no me enseñaba así. Señores, ya ese profesor pasó. Es que mi abuelita ya lo hacía así. Y voy a cerrar con esto de manera breve. Una nieta le pregunta a la abuela, abuela, ¿usted por qué
le enseñó a mi mamá a hacer ese pez y le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Porque mi mamá a la fecha, cada vez que mi mamá va a asar el pez, es porque hay peces que son grandes, hay unos peces grandes, pargo rojo, hay otros que le gustan el urel, hay tipos de peces grandes que a las personas le gustan hacerlo en el horno, bien rico, da ganas ya como que de comer pescado. ¿Y qué pasa? Que la nieta le dice, yo le pregunto siempre a mi mamá, ¿por qué usted le corta la cabeza y por qué usted le quita la cola? Y la mamá, dice la nieta, le responde, yo no sé, así es como mi mamá me enseñó. Así que mi mamá me enseñó a hacerlo así que así es como se hace. Tiene que ser que es que por ahí le entra más el sazón, tiene que ser que hay algo allí. Por eso mi mamá le quitaba la cabeza y la cola. Así que en esta casa las cosas se hacen así. Cada vez que se hace pescado, se corta la cabeza, se corta la cola y para el horno. Más sin embargo, las nietas son de esas chiquillas bien curiosas, quizás como tú que estás oyendo, que no te conformas nada más que te echen un cuento. Y eso es bueno, porque la Biblia habla que el pueblo de la iglesia de Berea, en el libro de Hechos, ellos no se comían todos los cuentos. Dice que ellos abrían las escrituras para ver si lo que le enseñaban era así. Y tú y yo debemos de ser así. No te dejes golear. Así que la muchacha no se dejó golear. Y ella un día le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué usted le enseñó a mi mamá que al pescado siempre hay que quitarle la cabeza y hay que quitarle la cola? Que mi mamá, ella no me deja preguntar, siempre me dice, así me enseñó mi abuela y así es. Tu abuela y así es. Y la abuela le dice, mija, lo que pasa es que donde nosotros vivíamos, nosotros teníamos ese tipo de horno que era que se hacían en el barro. Y como era pequeño y no nos cabía el pescado, nosotros le quitábamos la cabeza y le quitábamos la cola, porque no teníamos suficiente espacio. Y decía la muchacha, viste, yo sabía. No era lo que me estaba diciendo mi mamá. Señores, ¿cuántos de nosotros estamos pensando de que hay que quitar la cabeza y hay que quitar la cola? Y es Dios diciendo, oye, yo te quiero introducir a cosas nuevas. Dejémonos guiar por la nube. Que Dios te bendiga, prospere tu familia, prospere todo lo que hagas, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de cosas grandes. Bendiciones. Y estas son palabras de Dios que nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Bendiciones.